La compasión, la empatía benevolente, la empatía compasiva, es algo que está constitutivamente presente en todos nosotros. Lo afirman tanto nuestra tradición, la tradición budista, cuando señala que nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza esencial, tiene como base la compasión. La compasión es la sabiduría. Y lo afirman también las ciencias contemporáneas. Busquemos elementos o pruebas simples que corroboren esto. Por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando miramos nuestras fotos? Cuando vamos a los álbumes de nuestras fotos. Fotos con las que recordamos nuestra vida. Establecemos un sentimiento de cercanía, de nostalgia, de alegría, de ternura, de agradecimiento. O también, ¿por qué no?, cuando miramos por las redes sociales fotos, incluso de gente que no conocemos, de mascotas, de paisajes, imágenes tiernas u otras que nos conmueven por su crudeza. Y no permanecemos impasibles, ajenos, ni a unas ni a otras. Y esto surge, no es pensado, surge, simplemente surge. Ese sentimiento de cercanía, de ternura, de compasión, de una preocupación activa por ver qué es lo que podemos aportar ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Pero si bien esto es algo que surge y está presente en nosotros, nuestra empatía compasiva está también condicionada por muchos elementos, entre ellos nuestros prejuicios o sesgos, sesgos que nos han ido permeando de una manera que estamos, o de una manera en que nos predispone a estar atentos a nuestros círculos más cercanos de pertenencia. Familia, amigos, compañeros, y a los que ubicamos por fuera de ellos no los sentimos tan cercanos, no nos sentimos tan integrados con ellos. Intrigada por cómo los prejuicios afectan nuestra capacidad empática, en la Universidad de Princeton, la psicóloga de Princeton, Susannah Fiske, ha estado investigando durante mucho tiempo los límites naturales de la empatía en diversas culturas. En su investigación descubrió que los seres humanos tendemos a clasificar automáticamente a las personas de acuerdo a 2 o 3 características principales, de acuerdo a algunas pocas características principales. Por un lado, si son más o menos cálidas, y por otro, si son más o menos competentes, o si tienen más o menos estatus social. Esta clasificación no tiene tanto que ver con las cualidades intrínsecas de quienes evaluamos de esta manera, sino que refleja directamente nuestra propia mentalidad, nuestras creencias y nuestros prejuicios. Cuando entendemos que la compasión, la sabiduría, el compromiso compasivo son elementos necesarios, imprescindibles para las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, incluso las intrapersonales, pues divisamos que debemos construir una suerte de puente que vaya más allá de nuestros círculos más cercanos, más queridos. Por lo tanto, es necesario, es indispensable, reconocer y apreciar, tal como lo dice su santidad el Dalai Lama y todas las grandes maestras y maestros del Dharma y de otras tradiciones, en definitiva, las enseñanzas, en definitiva, que todas las demás personas tienen la capacidad de pensar, de sentir, tienen deseos, emociones, tienen conciencia de sí mismas, y que al igual que nosotros y nuestras personas más queridas, también desean bienestar. Desean obtener esos recursos para que los acerque a la felicidad y a una vida plena tanto para sí como para sus propios círculos de pertenencia. Ahora, es necesaria una aclaración, ya que es común que surjan cuestionamientos y prevenciones cuando hablamos de compasión o de amor incondicional. Esto no significa que se justifique ni se consienta el mal proceder de algunos. Sepamos diferenciar para que esto tampoco nos dé argumentos para el desprecio, el rencor, el odio o la venganza.
Por lo tanto, robustezcamos la idea de justicia. Porque pueden convivir sin contradicción, aunque sea una convivencia difícil, claro que sí, aunque sean una convivencia difícil, ambas cosas. Por un lado, reprobamos y rechazamos todo comportamiento que infrinja dolor a otros desde la ética de la convivencia y también desde lo judicial, desde lo penal, y esto lo acompañamos con la compasión. El Buda entendió preclaramente esto, nuestras limitaciones, para la expresión de esa naturaleza esencial que habita en cada uno de nosotros. Por un lado, el Buda definió que nos habita una naturaleza sabia y bondadosa innata, y por el otro lado se encargó muy detalladamente, de puntualizar todas las limitaciones que se oponen o dificultan, opacan la expresión espontánea de la compasión. A la sabiduría se suele imponer la ilusoriedad y la conceptualización de todos los fenómenos. Y ese es un tema muy profundo en el que hay un gran desarrollo en las escuelas de pensamiento filosóficos, en todas las escuelas budistas y las más cercanas a nosotros, como la Sautántrica, la Vaibhásika, la Chittamatra y la Madhyamaka. Así que, por un lado, tenemos el que se opone a la sabiduría de cómo son las cosas en su verdadera naturaleza última. Se impone entonces la ilusoriedad y la conceptualización de todos los fenómenos, y a la bondad se suele interponer esa autoestima tan exagerada en la que a veces los seres humanos nos encerramos. Una suerte de ecosistema en el que acabamos respirando nuestra sobreimportancia personal. No entra un aire fresco, simplemente respiramos ese aire contaminado por nuestra importancia personal, una suerte de una habitación cerrada, un ámbito sin fronteras permeables, que no nos dejan escuchar otras voces, no nos dejan experimentar o ser testigos de otras vivencias, de otras necesidades, o incluso no nos dejamos acompañar, no dejamos acercar el auxilio que nos ofrecen cuando tantas veces lo necesitamos. En nuestras sociedades donde la comparación y la competencia están tan extendidas, se despliega por todos los ámbitos, independientemente cuáles sean los tipos de relación, una suerte de modelo de negocio donde todo lo reificamos. Consideramos a un ser humano y a cualquier ser viviente consciente y libre como si fuera un objeto o una cosa conciencia o una cosa no consciente, sin libertad. La cosificación de las relaciones humanas y sociales se transforman al replicarse en meras relaciones de consumo de una persona respecto a otras, de un grupo respecto a otro. En esa reificación acabamos observando a los demás como solo un objeto de consumo en nuestra mente y no como un ser sensible en nuestro corazón. En lo que respecta a esta casi frenética carrera hacia lo que hoy consideramos exitoso, para la competencia los demás pasan a ser potencialmente poco confiables. ¿Por qué? Porque algo nos pueden quitar. O tal vez en algo les tenemos que ganar, relegando así las sanas relaciones humanas de cooperación, afecto, solidaridad, compasión. Incluso una nueva manera de pensar y actuar cuando es necesario poner límites o decir no o decir hasta pronto. ¿Cómo entrenar entonces ese potencial innato? Pues el Vajrayana nos ofrece extraordinarios recursos como el texto de Chenrezig. Vamos a comenzar a explorarlo en estos breves comentarios y ver qué guía podemos encontrar allí. Lo primero que encontramos cuando abrimos el texto es la plegaria al linaje de transmisión del Mahamudra. Desde Dorje-chan al Lama Rais, una serie de versos que se van sucediendo, en lo que se están
nombrando a todos los grandes maestros del linaje. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es un simple recordatorio histórico, es un relato vital de cómo se originaron y transmitieron estas enseñanzas. Y esto nos da un fuerte sentido de conexión. Al mismo tiempo, recordamos que esto tan provechoso nos ha sido dado, nos es enseñado. Como tantas otras cosas en nuestra vida, como la totalidad de las cosas en nuestra vida, que alguien nos la ha tenido que enseñar. Entonces, nace en nosotros el agradecimiento. Y eso transforma a la plegaria para que sea la base del agradecimiento. Y no hay mejor manera de expresar ese agradecimiento que trabajar en nosotros el despertar de las cualidades armoniosas, bellas y compasivas de la mente. En su última frase, la plegaria del linaje dice: poned vuestra mirada de gran sabiduría y compasión y hacer que realicemos la verdadera naturaleza de la mente, el Mahamudra. Entonces allí, como en todas las plegarias que tienen ese punto de aspiración, entonces allí aspiramos para el futuro algo que nos falta en el presente, aunque en realidad ya está, solo que aún no hemos, como se suele decir, contactado con ello, o no lo hemos estabilizado. Esa esencia, esa naturaleza búdica está presente en nosotros desde siempre. Lo que estamos haciendo con los métodos, con la práctica, con el compromiso, con este trabajo tan interno y tan personal, es acercarnos a ello y desde ese acercamiento morar definitivamente en ese ámbito mayor, en nuestra mente mayor, por decirlo en términos cercanos. Con esta aspiración fortalecemos entonces una cierta visión de futuro y nos vamos acercando a ello. Y se va poniendo de manifiesto el porqué de la práctica. De esta manera vamos uniendo la visión con la acción. Y la visión con la acción la unimos, la entrenamos en nuestra práctica meditativa, pero la visión y la acción la unimos en nuestra vida cotidiana. Y esta simple frase, la verdadera naturaleza de la mente, pone en relieve su pertenencia con las enseñanzas del Mahayana basadas en el segundo giro de la rueda del Dharma. Base de todas las enseñanzas del Mahayana, del Vajrayana, que pueden resumirse en: nada hay más importante que el desarrollo de la bodhicitta, que el desarrollo de esa mente de sabiduría y de compasión. Un pequeño relato. Se cuenta que Atisha Dipankara, uno de los grandes maestros indios, de hecho fue uno de los abades del monasterio de Vikramasila, en esa época esplendorosa de varios siglos, en donde las universidades como Nalanda, Odantapuri y Vikramasila tuvieron su momento de brillo, de auge. Atisha Dipankara fue discípulo de grandes maestros, entre ellos de... ¡Ay, la memoria! Ya lo recordaré. De Serlimpa. Ahí me ayudó la memoria. Y le conmovió mucho algunas frases que encontró en un pequeño cuarto donde se alojaba circunstancialmente, que era: para los demás la victoria y para mí la derrota. Y esta frase, que está presente también en el Loyón, nos incomoda mucho, nos desconcierta y provoca mucho rechazo o al menos un rechinar de dientes cuando la escuchamos. Pero cuando vamos explorando, y no es ahora el momento, a qué se refiere el Dharma con victoria y derrota, vamos encontrando una simple pista: cómo ir disminuyendo nuestras neurosis, nuestra manera o nuestra intención constante de manipular y de imponernos. Lo que no significa es abandono o descuido de nosotros, o resignación a nuestras aspiraciones mayores o a la dignidad. Significa eso, una disminución, una nueva manera de comunicar. Bien,
dije que no iba a hablar de ello, ya me encargaré en otro vídeo de explorarlo. Volvemos a Atiyah Dipankara. Se cuenta que cuando estuvo en Bodh Gaya, se le presentó Tara. Es posible que algunos de ustedes hayan estado en Bodh Gaya. Yo he estado allí varias veces en los Kayum Monlams. Y cuando se entra por la puerta principal hay un pequeño templo dedicado a Tara y hay una suerte de friso, de una Tara autosurgida, un relieve. Y eso pues rememora ese acontecimiento, cuando Tara se le aparece a Atiyah Dipankara. Atiyah, maravillado por esta aparición, le pregunta a Tara cuál es la práctica más importante para la iluminación. Y Tara le respondió: no hay nada que sea más profundo y esencial que la práctica de la bodhicitta. Como alguna vez le escuché decir a Gesung-ma Khandro Rinpoche, unidireccionalmente, buscando realizar la innata compasión sin interés egoísta. La bodhicitta es aquello que contiene la esencia de todas las visiones, de todos los senderos, de todas las meditaciones. La respuesta de Atiyah fue que a partir de ese momento solo se dedicaría a fomentar y profundizar en la compasión, en la bodhicitta. Y eso es lo que llevó al Tíbet. Y entre otros elementos de su enorme legado, pues aquello que Geshe Ichikawa luego sistematizó o ordenó en lo que hoy conocemos como los 7 puntos del entrenamiento de la mente. 7 puntos que contienen unas, creo recordar, 59 consignas. Son muchas, decía, las enseñanzas que testimonian este compromiso de Atiyah. La más conocida es Loyon, el entrenamiento de la mente en 7 puntos. Pero si a esto lo queremos hacer mucho más resumido, bien comprimido, como decía Patrul Rinpoche, podemos asumir esta idea, que mi mente sea amable. Pero la amabilidad es más que un comportamiento social y educado. Es la presencia lúcida y plena que, como dice Nagarjuna, aquieta lo nombrado. Esta es una frase que a mí me conmovió mucho, o una afirmación que me conmovió mucho, leyendo o repasando también las enseñanzas de el Mula Madhyakakarika, el texto básico del pensamiento de la escuela Madhyamaka, el pensamiento o el legado mayor de Nagarjuna. Aquieta lo nombrado. Ya lo vamos a explorar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O por lo menos compartir con ustedes qué es para mí esto de aquieto lo nombrado. Ahora lo vamos a dejar en esta idea de no agites aquellos que nombras, no solo que verbalizas, sino que nombras mentalmente, que etiquetas, que calificas, que cualificas. Aquello que escuchas, lo que ves, lo que hueles, cómo interactúas, con quienes estás, con quienes dejas de estar. Hay un momento en que puede surgir esta frase como un gran apoyo para desplegar ese punto de cordura, de ternura, de calidez y saber qué es lo mejor para hacer en ese momento. La amabilidad, decía, es más que un comportamiento social y educado. Es la presencia lúcida y plena que, como dice Nagarjuna, aquieta lo nombrado y lo envuelve con compasión. Aquieta lo nombrado y envuélvelo con compasión. Pero, aunque estemos lejos de esto, yo por lo menos estoy muy lejos de esto, pues mi compromiso es decirme una y otra vez, pueda mi mente ser amable. Por esto, volviendo al texto, después de la plegaria del linaje, tomamos refugio y generamos la bodhicitta. Pero esto ya será parte de otro breve comentario. Muchas gracias.